Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo de Refugio Salvaje y hoy estoy acá, justamente en el refugio, nuestro refugio, en el predio de la Fundación, donde realizamos la mayoría de nuestras actividades, porque a partir del video de la semana pasada, donde estuvimos contándole un poco, haciendo un resumen de año de lo que fue el 2020 para nosotros, queremos empezar a contarles un poco más sobre nuestra actividad, a mostrarles lo que hacemos, a mostrarles los animales que están alojados acá en el refugio, ya sea de forma temporaria o permanente, para que los vayan conociendo, para que vayan conociendo nuestra fauna. El sol hoy no está nada divertido, pero la mayoría de las actividades acá tenemos que hacerlas al aire libre, ¿sí? Y aparte me permite también tener un poco mejor de luz para los videos. Hoy vamos a hablar un poquito de los animales que son rescatados, ¿sí? Es una situación complicada. Hacer el rescate no significa solamente ir, buscar el animal, llevar y largarlo en otro lado. A veces es así de fácil, muy pocas veces se puede hacer eso. La mayoría de las veces el animal que es rescatado tiene que pasar por un periodo de cuarentena. Eso es muy importante porque así uno se asegura de que este animal no tiene parásitos o no tiene alguna enfermedad y que no pueda contagiar a poblaciones en el lugar en donde se lo va a liberar. También hay que asegurarse de que su comportamiento sea adecuado para su hábitat natural. Un animal que está demasiado acostumbrado al contacto con los humanos, lamentablemente es muy difícil de que vuelva. Hay técnicas, hay métodos para entrenarlos, pero esto no siempre se puede lograr. Muchas veces, más allá de que se apliquen estos entrenamientos para asilvestrarlos, el animal no consigue adquirir los comportamientos necesarios para estar en la naturaleza, ya sea buscar su propio alimento, ya sea defenderse de los depredadores, reconocer a los depredadores y esconderse cuando anden cerca. Todo esto marca son puntos críticos al momento de la evaluación de si un animal puede volver o no a la naturaleza. Y en otros casos la historia es diferente, ¿sí? A veces el animal llega en muy buen estado, tiene todos los comportamientos, tiene todo lo que necesita para volver a su hábitat natural y puede volver apenas termina su cuarentena. Y a veces llegan en estados que son bastante críticos, como el caso que vamos a ver hoy, ¿sí? Les pido que me acompañen. Les voy a contar sobre una boa curiyú que fue rescatada un tiempo atrás y que por suerte pudo volver a su hábitat natural. Una historia muy linda, por lo menos a nosotros nos genera bastante, nos conmueve bastante estas historias, donde animales que llegan en estado crítico y que son muy importantes en nuestro ecosistema, y a veces uno piensa que va a costar mucho que se recuperen o hay probabilidades de que no se recupere, se terminan recuperando y volviendo a su hábitat natural de una forma tan maravillosa. Así que acompáñennos en esta historia. No es muy larga y nos encontramos enseguida. Bueno, como les decía recién, hoy vamos a hablar de un caso muy particular. Vamos a hablar de una boa curiyú que fue rescatada en la localidad de Resistencia hace algunos meses ya. No es este ejemplar, es otro que ya fue devuelto a su hábitat natural, ahora vamos a ir viendo. Pero fue una situación bastante interesante que nos tocó vivir y que me parece bastante o lo suficientemente adecuado para ejemplificar lo que a veces pasa o el estado en el que algunas veces llegan algunos ejemplares, ¿sí?
Esa boa curiyú, que es la que ustedes están viendo en imágenes en este momento, fue rescatada y estaba atascada en una cloaca, en un desagüe de una casa. La familia que allí vivía en esa casa había tirado unos días antes una cantidad importante de creolina o alguna sustancia similar, y eso hizo que al quedar atascada la serpiente se intoxique con esa sustancia, que es una sustancia que por lo general tiene la tendencia a atacar primero o afectar primero el sistema nervioso. La posición, esa en espiral, que parte desde la cabeza, como están viendo ustedes, es un indicio bastante importante de que el sistema nervioso central se encuentra afectado. Al principio no tenía fuerza para moverse, ni siquiera para levantar la cabeza, estaba tirada en el suelo. Había que mantenerla en un estado de constante humectación, ya que al ser una serpiente semiacuática requiere un nivel de humedad bastante elevado. Por lo general se pasan muchas horas al día debajo del agua, y además terapia de temperatura constante. Fue en invierno, así que había que tener estufas y controladores de temperatura para que su metabolismo pueda ir contrarrestando los efectos de esta intoxicación. Afortunadamente se recuperó de la mejor manera posible y más rápido de lo que esperábamos, y ustedes están viendo en este momento las imágenes de lo que fue su devolución a su hábitat natural, algo de lo que estamos muy contentos de que haya podido pasar. Y quería justamente contarles un poco también sobre los procesos que se requieren para que un animal pueda volver a su hábitat natural en general, sobre todo si estuvo ante situaciones complicadas como ese ejemplar. Una de los factores que hay que tener en cuenta al momento de devolver un animal a su hábitat natural es el comportamiento, el temperamento que este animal tiene o que tiene la especie, y si el animal se acopla al temperamento o al comportamiento de esa especie. Ustedes están viendo en este momento una boa curiyú que es extremadamente dócil, que no busca atacarme, que está quizás un poco curiosa. Por lo general la boa curiyú es una serpiente que intenta morder, que es un poco agresiva, tiene un temperamento bastante agresivo, por cierto, pero no es el caso de este ejemplar. Este es un ejemplar que por alguna razón no tiene el comportamiento que necesita para defenderse de sus depredadores, por ejemplo, en su hábitat natural, y eso es algo que se tiene que evaluar. Es importante ir teniendo en cuenta todos estos factores que se evalúan, que al momento del rescate uno puede ir a buscar el animal, pero también muchas veces requiere un proceso de rehabilitación, de recuperación, y de que a veces, aunque se haya realizado este proceso de recuperación, de rehabilitación, tenemos que aprender a ser conscientes de que liberar un animal que no está en condiciones es una irresponsabilidad, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco más adelante en otro video de las boas curiyú. Vamos a hablar de otras especies que tenemos en nuestra zona. Vamos a hablar de casos con los que nos tocó trabajar. Vamos a ir hablando de un montón de situaciones de la vida cotidiana. Acá en el refugio también van a ver algo de eso, van a empezar a ver. Si les gustó el video, pueden suscribirse. Vamos a seguir realizando videos educativos e informativos sobre nuestra fauna, sobre las situaciones climáticas, sobre todo lo que atañe a la educación y al cuidado de nuestro medio ambiente. Y acá, con ella, nos despedimos hasta el próximo video, ¿sí? Que tengan una hermosa semana.